En este episodio entrevisto a Gedeón Domínguez, CEO de Cloud District, que nos va a contar cómo ha afectado la pandemia a las empresas en España y también sobre la tan necesaria transformación digital. Además, tengo que decir que este es un episodio especial porque es muy complicado encontrar un hueco en la agenda de un CEO, así que quédate para escuchar todo lo que nos va a contar Gedeón. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de pildorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola Gedeón, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gemma? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y, bueno, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Me gustaría que nos contaras primero, esta es una pregunta que siempre empiezo haciendo a todas las personas invitadas al podcast, Uh-huh. y es que cuentes a la audiencia cómo llegaste a ser CEO. A ver, CEO de Cloud District, te diría que casi eso fue muy sencillo, ¿no? Como, digamos, como fundador de la compañía junto con Jaime Serrano, que fuimos los dos socios fundadores de Cloud District hace pues exactamente 10 años, porque en estas fechas estábamos ya perpetrando o pergeñando un poco todo lo que iba a ser la compañía. Pues yo, digamos, adquirí el papel de CEO desde el principio y desde entonces lo he tenido, ¿no? Un poco la historia que me lleva hasta Cloud, pues arranca casi 20, bueno, casi no, 15, 20 años antes, porque desde muy pequeñito yo empecé a aprender a programar con 11, 12, 13 años por ahí, que bueno, que por aquella época era algo mucho más complicado de lo que es hoy, porque todo eran libros y pequeños folletos que comprabas en los kioscos y demás, ¿no? No había todo este internet que tenemos hoy para acceder a toda esa enorme información. Y la verdad es que desde el primer día que puse un dedo en una tecla tuve muy claro que este iba a ser mi camino, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues siguiendo un poco la línea casi natural y que probablemente muchos otros directivos CEOs de este sector hayan seguido, ¿no? Pues yo fui profesor de matemáticas, profesor de informática, toda la época del colegio, de todos mis amigos, padres, familiares, gente del barrio, arreglado ordenadores, hecho páginas web y ya cuando llegué a la carrera, que estudié ingeniería informática en la Politécnica en Madrid, pues nada, muy, digamos, enseguida empecé con proyectos empresariales, montando spin-offs empresariales en colaboración con la universidad y al final eso, bueno, alargó mi carrera unos cuantos añitos, tardé casi 12 años en entregar el proyecto, pero bueno, para cuando lo entregué, pues había montado ya 3 compañías un poco dentro de este sector y tenía en marcha mi último proyecto y el definitivo, que es Cloud District, del que, bueno, pues como te decía, ¿no? Desde el momento cero, pues empecé como CEO. Muy interesante, Gede. Otra de las cosas que quizás se puede estar preguntando a la audiencia, ¿no? Es si podrías hacer un resumen o contar brevemente cuáles son las responsabilidades principales que tienes como CEO. Bueno, yo creo que no hay dos compañías iguales y no hay dos CEOs iguales, ¿no? Y a nivel de responsabilidades, pues poco tiene que ver mis responsabilidades en Cloud District hoy, en 2020, con las que tenía en 2010, ¿no? Cuando arrancamos, pues éramos dos, al poco tiempo, pues 3, 4, 5, y por entonces bromeábamos mucho, ¿no? Porque éramos muy jóvenes, montamos la compañía pues con 26 añitos y decíamos que yo era el CEO becario, porque al final, bueno, pues tan pronto estabas fregando el suelo, limpiando las ventanas, haciendo consultoría o programando, ¿no? Era un momento muy inicial de lo que era pues, una boutique casi de desarrollo de producto digital. Y por entonces, bueno, pues mi labor era solo la génesis de lo que luego ha ido siendo y ha ido evolucionando a medida que la compañía ha crecido. Luego, pues en toda esa primera fase, nosotros arrancamos haciendo muchísimo pues mundo startup y mundo publicidad. Eran un poco los dos sectores que más trabajábamos y en esa primera fase, pues yo como CEO me encargaba un poco de gestionar las grandes cuentas que por aquel entonces pues eran menos y por entonces pues yo llevaba sobre todo lo que era mercado local. Desde bastante pronto empezamos a trabajar en Nueva York también y toda esa parte la llevaba Jaime, mi socio.
Y bueno, mi responsabilidad es como CEO, de cara adentro, construir equipo, construir protocolo, procedimiento, junto con Jaime, que es siempre ha estado muy orientado a la parte de procedimiento y personal, y de cara afuera, pues sobre todo una labor muy de acompañamiento consultiva con las grandes cuentas. Lógicamente también pues cara pública de la compañía, pero vamos, fundamentalmente una labor de consultivo, muy consultiva, desde los primeros grandes clientes de gran perspectiva, como pudo ser pues clientes que fueron marcando un poco los grandes hitos de la compañía, República Móvil, por ejemplo, que fue pues una startup entonces, una telco que nacía de cero y bueno, que hoy tiene un porrón de clientes y se ha vendido hace ya un añito y medio, dos a Orange, y que llevamos recorriendo todo el camino con ellos, ¿no? Yo siempre he sido como el consultor líder de esa cuenta y de otras grandes y similares que hemos ido ganando durante todo este recorrido. Es verdad que en 2015 la compañía, digamos, que cambia un poco filosóficamente, hace un giro como de 30 a 45 grados y salimos del concepto de boutique de desarrollo para irnos ya al mundo consultora de producto digital, empresa de producto digital. Y empezamos a ampliar mucho el tamaño de las cuentas, el tamaño de los proyectos y un poco dejamos de mirar solo al área de desarrollo y empezamos a pensar en marketing, producto, iteración y la visión de la compañía cambia mucho, ¿no? Entonces ahí empezamos ya un recorrido largo de ir incorporando perfiles ya senior, que de hecho, bueno, creo conociste a Carlos, ¿verdad? Que ya pasó por aquí, que abrimos en esa época el departamento de consultoría que mezclaba pues negocio y producto digital. Un par de años después metimos ya toda la parte de marketing digital y fuimos ampliando, ¿no? Luego entró pues Carmen Boronat, nuestra directora de marketing, sección financiera, un poco, y fuimos, digamos, montando todo el árbol de gestión de la compañía, y hoy realmente la compañía no está dirigida por el CEO. Yo soy uno más del comité de dirección en el que estamos pues todos los perfiles senior de la compañía, y mi labor pues hoy sigue siendo y siempre será acompañar a las grandes cuentas en sus procesos de desarrollo de producto y transformación y bueno, y de alguna manera pues ser la punta del iceberg sin que eso tenga, o sea, digamos, no tengo una responsabilidad única como CEO a nivel ejecutivo muy fuerte, porque casi todo está en manos del consejo y bueno, pues al final también un poquito cara visible, cara pública y ya está. También es verdad que antes, digamos, que el volumen de grandes cuentas era más pequeño y entre Jaime y yo solíamos llevar más o menos todo y con el crecimiento de los últimos años, ¿no? Que nos ha llevado pues desde los 10, 15 que fuimos durante los primeros 5 años de la compañía, a los 45 más o menos que andaremos hoy, pues todos los nuevos perfiles senior ya que se han ido, digamos, ha ido estructurando todas las cuentas y repartiendo entre todos, ¿no? Yo creo que mi papel como CEO es muy particular de mi compañía y lógicamente pues me preocupo por financiero, por caja y por todos los aspectos, digamos, normales de la gestión de una compañía, pero está muy centrado en el acompañamiento de las grandes cuentas. Sí, es verdad. En la temporada 2 entrevisté a Carlos y nos estuvo contando algunos proyectos muy interesantes, como el de Librotea, del periódico del País. Debe ser increíble, ¿no? Ver a tu empresa crecer en los últimos años. ¿Podrías contarnos ahora cómo ha afectado la pandemia tanto a tu empresa como a tus clientes? Pues bueno, mucho, ¿no? Creo que todavía estamos entendiendo cuánto y cómo, pero está claro que es un antes y un después, ¿no? Yo creo que ha habido distintas fases en todo este proceso y creo que más o menos todas las compañías estamos pasando de manera directa o indirecta por un poco los mismos puntos, ¿no? Cuando llega todo el susto, bueno, yo creo que en las semanas previas a todo esto no nos lo terminábamos de creer, aunque de alguna manera íbamos dando todos pasos para prepararlo, no teníamos una visión clara de lo que nos venía encima. Cuando ya entró en marzo esto fuerte y pues nos fuimos todos a casa y tuvimos que remontar todos los procesos de la compañía, nosotros y muchos otros teníamos la suerte de tenerlo ya todo bastante organizado.
Pero bueno, pues no todos nuestros clientes, por ejemplo, tenían todas las estructuras ni todos los elementos de transformación necesarios para operar directamente en remoto. Y yo digo que los primeros días, primeras semanas, esto fue poner salvavidas, ¿no? O sea, tuvimos que de manera muy rápida todos reaccionar, los que podíamos, si estábamos en disposición de mantener nuestras líneas de revenue, hacer todo el esfuerzo posible para que siguieran activas y funcionando. Lógicamente, pues ha habido un montón de negocios que han tenido un descenso radical e inevitable, que poco margen de maniobra han tenido para capear todo este proceso. Y yo creo que un poco lo que ha traslucido y un poco a dónde nos va a llevar todo esto es, nos ha pillado con una transformación digital, la última, ¿no? A medias, por decirlo de alguna manera, algunos con los deberes arrancados, otros con los deberes terminados o muy avanzados y muchos con los deberes pues muy por hacer. Y yo creo que a donde nos está llevando, quizá menos a nosotros, pero sí a muchos de nuestros clientes, es a una reflexión profunda, ¿no? De, oye, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el mundo que nos viene? ¿Cómo va a ser la relación con nuestros empleados, la relación con nuestros clientes y en general con todos los stakeholders? Y yo creo que era después de esa fase inicial de saltar del barco y poner todos los botes salvavidas posibles, la pregunta que empieza ya a surgir es, oye, vale, ya hemos salvado este momento, nos habrá dejado en la posición que nos haya dejado y desde aquí tenemos que construir, ¿no? Y tenemos que empezar a plantearnos qué nueva transformación o qué cambios a nivel organizativo, de relación con cliente o de modelo de negocio tenemos que plantear, ¿no? Y si bien los primeros proyectos que surgieron de manera acelerada las primeras semanas de todo esto, todos tenían que ver con activar procesos de transformación que estaban dormidos, pues oye, el que no tenía una buena herramienta de gestión de conferencias, el que no tenía una buena herramienta de compartición del conocimiento, de gestión del know-how, de gestión documental, bueno, pues de manera acelerada todos estuvimos ayudando y construyendo todas estas soluciones muy operacionales para seguir funcionando y yo creo que la pregunta ahora es cómo nos preparamos para el mundo que viene de manera más profunda, ¿no? Y todos los proyectos que ya están empezando a surgir un poco ya con la madurez, entre comillas, porque esto va a ser un proceso muy dinámico que vamos adquiriendo de ver, oye, cómo vamos a ser en septiembre, cómo vamos a ser en diciembre, cómo va a ser el 2021 y qué transformación tenemos que empezar a plantear, ¿no? Claro, una de las cosas que más he escuchado estos meses es precisamente que muchas empresas que no estaban haciendo esa transformación digital, y no me refiero solamente de cara a sus clientes, sino a la manera interna de trabajar, pues que hay muchas empresas todavía en España que son muy reacias al teletrabajo y cuando ha llegado esta situación de pandemia, pues no han tenido más remedio, ¿no?, que acelerar todo el proceso. ¿Crees entonces que a partir de ahora se va a normalizar más el teletrabajo? Mira, yo te voy a hablar con la visión de alguien que, digamos, viviendo en todo este universo, tenía una mentalidad ya bastante flexible, pero más allá de que estuviera totalmente de acuerdo, vamos, de hecho nuestra compañía, la política del empleado siempre ha tenido en cuenta el teletrabajo y teníamos gente teletrabajando a tiempo completo. A mí siempre me ha gustado mucho el estar en la oficina y tocar a la gente, estar cerca y un poco tener ese feeling, ¿no? Y siempre tenía esa sensación de que era difícil mantenerlo en la distancia y luego pues la realidad se ha impuesto y la verdad es que todos en Cloud hemos hecho un cambio muy, muy profundo hasta el punto que ahora tenemos una oficina preciosa y estamos con una pena enorme porque no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Lógicamente estamos todos trabajando y no tenemos visión de volver a la oficina en el corto plazo. Pero bueno, cada empresa, digamos, todos lógicamente hemos tenido que teletrabajar y ahora arranca un poco el proceso de entender cómo vamos a quedar, ¿no? Yo creo que ha venido, es de las pocas cosas buenas, entre comillas, que nos ha traído todo este proceso, es ya una reflexión mucho más profunda sobre cómo van a ser los nuevos modelos de trabajo y cómo se va a arbitrar un poco la relación entre la empresa y los empleados. Es verdad que nos hemos dado cuenta muchos o estamos viendo un proceso en el que entendemos
que los beneficios de teletrabajar de una manera flexible son muchos a nivel personal, pero también conlleva muchos riesgos, ¿no? Y lo estamos leyendo muchísimo estos días y todos tenemos conocidos, amigos, familiares, que esto del teletrabajo está siendo muy complicado, ¿no? Pero ya, y no hablo solo de, lógicamente, las complejidades derivadas de la situación familiar, los niños, un montón de cosas que hay que meter de repente en la coctelera y hacer cuadrar, sino también porque, bueno, quizás muchas empresas tampoco entienden muy bien cómo tienen que relacionarse con el empleado y el resultado final está siendo de muchísimas horas de trabajo y y muy mala gestión de la desconexión, ¿no? Que también es un tema muy, muy peligroso. Pero bueno, ya te digo que yo creo que tenemos que tener una visión muy clara de largo plazo, pero entender que el corto y el medio va a ser tremendamente dinámico, ¿no? Y yo creo que es muy importante que empecemos a entender pues que tenemos que ir arbitrando toda una base sólida de transformación digital y organizativa que nos permita reaccionar a lo que venga, ¿no? Porque hoy, pues, vamos a volver a casa, ¿no? ¿Qué va a pasar en octubre, en noviembre, cuando empiece el frío? ¿Cómo vamos a convivir con el COVID y otras enfermedades, ¿no? Cosas que intentamos también ayudar desde Data for Hope, que si quieres lo comentamos, pero, pero bueno, yo creo que hay muchas decisiones que tomar. Lo que está claro es que va a haber una transformación muy profunda y que, como viene siendo ya pues, necesario y fundamental, la tecnología va a jugar un papel fundamental, ¿no? En articular todos estos procesos. Y yo creo que lo que ya no queda hoy es nadie que no esté pensando cómo va a digitalizar ciertas cosas, ciertos modelos de negocio, la relación con sus clientes, con sus empleados, sus labores de CRM, en fin. Estamos ahora mismo con muchísima... bueno, es una mezcla de expectación y miedo de cómo plantear todo lo que viene, intentando ayudar a nuestros clientes pues a darle un poquito de visibilidad al proceso bueno, y a intentar ayudarles en todo este mogollón, por usar la palabra técnica, que tenemos encima y que, bueno, que poquito a poco se puede ir desenmarañando y sobre todo estableciendo unas bases sólidas que venga lo que venga nos permita ser ágiles y reaccionar, ¿no? ¿Podrías hablar sobre las iniciativas que habéis lanzado durante esta pandemia? Sí, Data for Hope nace de una colaboración. Está liderado por Carmen Boronat, que es nuestra directora de marketing, y nace de una llamada un viernes, ¿no? Como son estas cosas. Y pues estaba colaborando un grupo de empresas, y entre los que estaba Agencia F, Radio Televisión Española, Narrativa, que es una startup del mundo de la inteligencia artificial y la redacción de contenidos, que se estaba construyendo una primera base de datos importante y relevante que querían ver cómo se podía utilizar para generar un bien común, ¿no? En base a eso. Y nos subimos al proyecto y nos pusimos al frente de ello y le dimos la forma de lo que fue el arranque de Data for Hope, que fue un evento en el que juntamos a más de 120 profesionales del mundo de los datos, analistas de datos, ingenieros, pero también expertos, virólogos, inmunólogos, gente del entorno médico, y luego un montón de soporte que se fue sumando en los primeros días, entre los que contamos desde el gobierno hasta pues un montón de empresas e instituciones que nos apoyaron de mil maneras, desde datos, gente, esfuerzo, comunicación, y fue una pasada. Montamos en cuestión de 2 semanas, montamos el evento. Fue todo digital, 130 personas colaborando en 6 retos distintos para ver de qué manera podíamos dar respuesta a ciertas preguntas que en ese momento eran muy relevantes, y salieron un montón de posibles proyectos que podían ser muy interesantes. Ese primer evento pues tuvo mucha difusión, mucho éxito, y lo que hicimos a partir de ese momento es empezar a darle forma a Data for Hope como un proyecto de largo recorrido. O sea, se montaron unos equipos de trabajo que trabajan de manera constante y empezamos a ver los frutos ahora de los primeros proyectos y sus resultados, ¿no? Hemos lanzado entre la semana pasada y esta 2 proyectos ya piloto, uno con la Federación de Fútbol, con la Real Federación de Fútbol Española, que es FootCoff,
lo podéis ver en foodcough.com y que es una herramienta muy completa de autodiagnóstico y de triaje de síntomas. Ha salido también esta semana Data4U. Data4U es una herramienta que pretende ayudar a la gente a poner en contexto el riesgo de los desplazamientos. Es una herramienta en la que tú le dices, estoy aquí y quiero ir allá, y te da un contexto de riesgo de ese desplazamiento en base a datos relacionados con las áreas, médicas, empresariales y demás. Es súper interesante. Y de alguna manera Data4Hope está, continuándose, mutando según anda. Y, toda la labor social y de apoyo seguirá y los equipos están súper involucrados. La verdad es que tengo tanta gente a la que dar las gracias que ni voy a empezar. Os recomiendo, eso sí, que os paséis por la web de Data4Hope para echarle un vistazo. Y a lo que está virando de alguna manera es que se han montado unos grupos tan multidisciplinares en los que tenemos médicos, virólogos, inmunólogos, gente, analistas de datos. Cloud está poniendo toda la capa de desarrollo y de gestión de los proyectos que se están elaborando. Y lo que empieza a surgir es que de alguna manera están surgiendo oportunidades consultivas, ¿no? Y que se empiezan a acercar a nosotros instituciones, empresas que necesitan entender cómo gestionar sus realidades. Lógicamente, las empresas de oficina o que tienen unas realidades ya muy concretas tienen más o menos claro el proceso, pero piensa en oye, soy un teatro, soy un campo de fútbol, ¿no? Soy un cualquier cosa, ¿no? Hay un montón de sectores donde todavía no está nada claro cómo vamos a volver y cuáles son los requisitos y cuáles son los riesgos y cómo prever, prevenir e informar de manera coherente con todo lo que pueda ir pasando y estar preparado para una nueva, a lo mejor una nueva ola de coronavirus o no, o para dejar planteados ya los procedimientos para el futuro. Y ahí la verdad es que empezamos a colaborar con instituciones y empresas en montar de alguna manera soluciones de largo plazo para todo para la gestión de todo el proceso, ¿no? La verdad es que creo que son muy necesarias este tipo de iniciativas porque además ahora llega el otoño y hay mucho miedo a volver a estar como en marzo, ¿no? Y tener un futuro, y realmente tenemos un futuro incierto al menos hasta que llegue la vacuna, ¿no? Sí, así lo creemos y la verdad es que ha sido un proyecto precioso, ha sido un esfuerzo personal de todos los involucrados muy, muy grande, muy bonito y ver los resultados ya tangibles de todo lo que venimos haciendo es muy satisfactorio y estamos súper contentos. Además, como se ha sumado todo el que se lo hemos contado, todo el que hemos necesitado que nos echara una mano con un modelo, con un dato, con tal, se ha subido y ha tenido muchísimo apoyo, mucho más del que esperábamos y esperamos un poco que la máxima un poco de la iniciativa, que es los datos salvan vidas, se cumpla, ¿no? Un poco los primeros días antes de lanzar hablábamos entre nosotros y recuerdo que Jaime decía, es que si me quedo con la sensación de que algo de todo lo que hemos hecho ha ayudado a salvar una sola vida, yo me puedo retirar, ¿no? O sea, es al final, echar una mano en esto y sentir que estamos colaborando para que todo esto tenga un impacto, sí puede ser un poquito menor, la verdad es que nos mantiene súper súper animados y súper concentrados en seguir sacando cosas y apoyando. Muchas gracias, Gedeón. Para nuestros oyentes, comentar que la referencia de esta iniciativa y la web de la empresa de Gedeón se encuentran en las referencias de este episodio. Y bueno, mil gracias por tu tiempo. Sé que andas muy liado, así que espero que en el futuro podamos volver a hablar y que sigáis así, ¿no? Que sigáis trabajando también y ayudando en estos momentos de crisis. Muchas gracias, Gemma, por estar cederme estos minutillos y estar con vosotros, que ha sido un placer. Y nada, cuando queráis, aquí seguimos, liados y trabajando. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildorasux.com/podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.